Hoy es 24 de noviembre del año 2015. Nos encontramos circulando por la avenida perimetral sector Aristides Rojas, desde la antigua Plaza del Indio hasta el puente Gonzalo de Ocampo, con el padre Alexander Rafael Castro, que vamos a conversar, a hablar un poquito acerca de la fundación de Cumaná y aclarar ciertos aspectos que ya las autoridades pertinentes, llámese alcaldía, creo que la alcaldía debería ir pensando en cambiarle la fecha de fundación a Cumaná, ¿no, padre? Hágame un recordatorio, padre, o háganos un recordatorio, ¿cuándo fue fundada en realidad la ciudad de Cumaná y por qué se diferencia a las que hizo Gonzalo de Ocampo, Jacobo de Castellón y Diego Fernández de Serpa, por favor? Primero es que no podemos hablar de varias fundaciones hay una sola. El problema que se nos presenta con respecto, bueno, un problema no, sino que es algo que es del proceso histórico, es que en el año 62, cuando se declara celebrar la fundación de la ciudad, hace una celebración especial, en aquel momento el Consejo Municipal, que es el que hace la declaratoria, etcétera, ellos no poseían en sus manos los documentos en los cuales se expresara explícitamente en qué fecha fue la fundación, sino que sabiendo el año 1515, ellos más o menos buscaron alguna fecha probable que ellos más o menos manejaban en aquel momento y se colocó como fecha probable simbólica para la celebración el 27 de noviembre, ¿no? Pero nosotros ahora sabemos que eso no fue de esa manera, porque ahora conocemos la documentación, especialmente unas cartas que se conservan de Fray Pedro de Córdoba, escribiendo la ley con respecto a las fundaciones que se hicieron acá, las de los franciscanos observantes en Cumaná y las de los dominicos en Checheviche. Santa Fe. Sí, ajá, pero ¿qué es entonces fundación? Fundación es cuando se llega por orden real a hacer un tipo de poblamiento, ¿ya? Porque ya antes en Cumaná había gente viviendo. Sí, pero eso no es una fundación. O sea, había gente aislada. Cuando se hace algo institucional, claro, cuando llegan aquí los misioneros en 1515, hasta donde tenemos certeza, hasta había alguna que otro hato. Exacto. O sea, habían alguna que otra haciendita, habían pueblos, ¿cómo se llama? Había gente de los guayqueríes, pero exacto. No había como por ejemplo caseríos, ¿no? Pequeños. Entonces, sí, ya en Cumaná había gente viviendo, gente que vino de España y de otros países, ¿no? Mira, eso es como lo mismo sucede en todas partes del mundo. Hay gente viviendo en todas partes hasta que llega un gobernante y crea una institución que es un pueblo o una ciudad o una villa o lo que sea. Por ejemplo, en la ciudad de Granada, en plena reconquista española, al frente de Granada, o sea, del otro lado de la muralla, mientras adentro están los árabes, los reyes católicos construyen una ciudad llamada Santa Fe. ¿Ya? Sí. No había más nadie viviendo allí, claro que había un montón de gente viviendo allí, pero se funda una ciudad. ¿Estamos claros? Ok, exacto. Entonces, es una institución legal. En Cumaná había gente, llegaron ¿cuántos padres? 7, Al principio ¿no? Sí, llegaron, 7. Sí, llegaron 8. Eran 8. Superior. Ya. Ajá. Y venían con la cédula real para fundar una ciudad. Para fundar un pueblo perdón. De misión. Ajá. Con orden del rey. Vienen en nombre del rey, Fernando el Católico. Ellos no vienen a lo loco. Además, estos padres franciscanos observantes que llegan a Cumaná vienen del norte de Francia, vienen en nombre de Carlos I de Alemania, que es el nieto de Fernando el Católico, y gracias a que Fray Pedro de Córdoba les cede las cédulas reales que el rey le ha dado, ellos entonces pueden fundar junto con los dominicos allá en Santa Fe. La idea era que muchas otras órdenes religiosas vinieran a fundar varios pueblos acá, pero los únicos que aceptaron fueron los franciscanos observantes. ¿Y el nombre nuestro cuál es? ¿De qué? De la ciudad, de ese pueblo. El pueblo que se funda es San Francisco de Cumaná. San Francisco de Cumaná. Por supuesto. Entonces ese es nuestro verdadero nombre. Sí, el nombre primero es ese. San claro, Francisco. No, pero es que no cambia. De Cumaná no cambia. Lo que cambia son los repoblamientos y que ven. Los repoblamientos cambian, sí. Exacto. Lo que pasa es que después San Francisco de Cumaná pasa a ser una especie de barrio o de sector
de la nueva ciudad, Nueva Córdoba, que se construyó después en el mismo lugar. Pero San Francisco fue fundado donde está actualmente el terminal de pasajeros. Donde está el terminal de pasajeros, a 250 metros más o menos de la desembocadura del río Manzanares. En esa época. En aquel tiempo. Que estaría cercano a donde la desembocadura. Cerca, en las inmediaciones de Festún, por allí. O sea, que fue donde el mismo Jacome Castellón hizo la torre, por supuesto, construyó la fortaleza de Santa Cruz de la Vista, que estará debajo de donde yo sé que hay una invasión, debajo de esa invasión la gente al hacer los rachos habrá encontrado algunas piedras o algo de esa fortaleza. En Festún. Al costado de Festún, en el río, en la orilla del río. Ok, vamos a retomar que está... Ok, vamos a retomar la conversación porque de verdad el sol está muy fuerte y nos hace que la camarita esta se vea opaca la filmación, ¿no? Porque se descontrola. No es una cámara profesional, ya lo pueden ver. Pero con eso estamos haciendo maravilla. Sí. Es la intención, ¿no? Es la intención. Entonces, padre, quedamos en que San Francisco de Cumaná fue fundada donde está el terminal de pasajeros. Sí. Es decir, los 500 años deberíamos haberlo celebrado en esa zona. Por supuesto, el problema que sucede es que hubo en el pasado, por el problema de no conocer la cartografía y no conocer los documentos, que los historiadores del pasado no tienen culpa de no conocerlas porque en verdad no tenían acceso a eso, que nosotros ahora sí tenemos acceso. Ajá. Ellos creían que la ciudad se ha fundado donde está ahora el monumento, siendo una cosa descabellada. Ya voy. Entonces, para mí, Pedro Rafael Velázquez Rodríguez, ¿cómo yo sé que lo que usted dice, aunque yo a usted le crea, cómo sé yo que lo que usted dice es verdad? ¿Dónde consigo esa información? En el Archivo General de Indias hay una sección que se llama Indiferente y allí está un legajo, una cajota de documentos, el 419, y allí hay un libro que se llama el libro número 6, y en ese libro número 6 está toda la documentación con respecto a todo lo que se hizo aquí en Cumaná desde antes de 1515 hasta 1534-38. ¿Ya? O sea, toda esa documentación está allí. Por supuesto, ahí están otros libros, el 7, el 8, que ahí aparecen el resto de la documentación que falta de los otros años que hay, porque también hay toda una cantidad de legajos que hablan sobre la historia de Nueva Córdoba en todo su proceso, y no solamente en Indiferente, sino en contaduría. Que son porque a veces la gente se va a buscar la documentación, por ejemplo, con respecto acá, buscan Real Audiencia de Caracas, Real Audiencia de Santo Domingo, y ahí no van a conseguir nada porque los documentos están con respecto a Cumaná en contaduría o en Indiferente. ¿En qué parte del archivo está eso? ¿En qué en la sección de Indiferente en el Archivo General de Indias, eso es una oficina. No, eso es un depósito de documentos. María Purísima. Eso todavía no lo han puesto en internet. No sé si lo han puesto en internet, pero ahí está. Sí, porque uno consigue ya en internet, consigue información del archivo de ahí. La cosa es ver si el legajo 419 y el libro 6 están abiertos al público y están en la red. ¿Y usted cómo ¿Usted cómo lo consiguió, esa información? Porque yo estuve allá trabajando allá. Yo estuve casi 6 años viviendo los veranos en Sevilla y trabajaba en el Archivo General de Indios, y por eso conozco la información. Lo que pasa en ese momento, yo no saqué toda la información pertinente a la Fundación Cumaná porque yo estaba trabajando en otra cosa y yo saqué el material que necesitaba en ese momento. Pero tampoco era millonario para sacarle copia a todo lo que encontraba, lamentablemente. Entonces tenemos claro que Cumaná fue fundada aquí en el terminal. Y ya estamos llegando al terminal. Y Diego Jacome Castellón fundó allá en Festún, lo que es Festún ahorita, en una esquina. Jacob de Castiglione, ahí mismo estaba el convento. Ahí mismo. Pero me refiero, ok, el castillo estaba la fortaleza allá, pero el pueblo acá. En el mismo sitio, ok. La fortaleza funciona como fortaleza. ¿Y la Nueva Toledo? No, esa fue una fundación que hizo Gonzalo de Ocampo en 1521, en la zona más o menos probable, a 2 leguas y media de la desembocadura, sería más o menos por allí, donde está la Plaza Miranda, en esa zona por allí. Pero eso no dura más que 3 meses, porque a los 3 meses los pobladores la abandonaron y se fueron, y eso quedó en ruinas y eso se perdió. O sea, eso no funcionó más. Duró solamente 3 meses. O sea, que nuestra ciudad, San Francisco de Cumaná, es esta que está aquí.
Sí, estamos entrando al terminal de pasajeros. Sí, sí, por supuesto. Y a partir de 1523, con Giacomo di Castiglione, pasa a llamarse Nueva Córdoba, el conglomerado de la ciudad nueva que él funda, que es un hombre que tiene autoridad a nivel real y con la autoridad de los franciscanos que se encuentran acá, que ya no funciona más como misión, sino más bien como parroquia. Nueva Córdoba. Sí, sí. La iglesia misional pasa a ser la iglesia parroquial. Perfecto. Ya no solamente, o sea, ya era iglesia parroquial, pero ya ahora es la iglesia parroquial del pueblo español, se puede decir. Entonces, lo que nombra Diego Fernández de Serpa como Cumaná es la misma Nueva Córdoba. Nueva Córdoba, por supuesto. Cuando llega Fernández de Serpa, aquí hay de todo, aquí hay parroquia, está el cabildo, hay las autoridades, hay casas reales, hay Real Hacienda, hay todas las instituciones del gobierno aquí. Y el nombre de Cumaná entonces sería nada más la región, ¿no? El nombre de Cumaná es la región y él intitula la ciudad de Nueva Córdoba como Cumaná. Bueno, no es él, quien intitula es el rey, el emperador Felipe II, que lo pone en la cédula real. Me imagino por, ¿cómo se llama?, sugerencia de Diego Fernández de Serpa. Uno se supone. Pero quien pone el nombre Cumaná es el rey. Pero nosotros vemos la documentación existente de la región en aquel tiempo y sabemos muy bien que el nombre de Cumaná no prevaleció en el tiempo, sino que se siguió usando el de Nueva Córdoba hasta mediados del siglo XVII, todavía sigue siendo Nueva Córdoba, hasta que poco a poco el título Santa Inés de Cumaná va prevaleciendo por encima de Nueva Córdoba en la misma ciudad. Y ya en el siglo XVIII la ciudad se llama Santa Inés de Cumaná, hasta principios del siglo XX. Okay. Hasta 1904 más o menos, que empieza a llamársele definitivamente Cumaná todo el tiempo. Ok, bueno, entonces con estas palabras creo que ya quedó, por lo menos para mí. Ajá. Para mí quedó claro. ¿Alguna otra cosa, padre? No, que el más grande ignorado en toda esta celebración es el fundador de la ciudad, que es Fray Johann Dugar, que nadie lo recuerda, nadie sabe de él. Y el grupo de frailes que se arriesgaron a venirse desde el norte de Francia a fundar nuestra ciudad, que nosotros queremos tanto. ¿Me puede leer los nombres de esos? Mira, yo por cierto tengo aquí la listita que la voy a llevar a una reunión ahorita. Lo que pasa es que como son nombres extranjeros todos, entonces hay que leerlos bien. Porque si bueno, ya voy, es que Pedro Rafael es extranjero. Ah, bueno, eso sí es verdad, todos somos extranjeros. Mira, quien funda es el padre Johannes Dugar. Y Gars es una ciudad del sur de Francia donde él procedía. Una cosa del padre Fray Johannes Dugar es que en 1537 el padre François de Betriens viene a Cumaná a visitar lo que es el párroco de la ciudad en 1537. O sea, 22 años después de la fundación, y él todavía está aquí y no hay relación de que él haya vuelto a Francia. O sea que él se murió aquí de viejo, porque cuando él vino a fundar a Cumaná no era un muchacho de 15 años, era un hombre ya maduro, más o menos se moriría aquí en Cumaná a los 70 y pico de años, o sea que dio toda su vida por Cumaná. A él lo acompañaban el padre Jean Flamigny, el padre Richard Gaine, el padre Jean un poco el sol y podemos enfocar mejor las imágenes. Padre, quedamos en que usted me iba a dar los nombres de las personas que fundaron a la ciudad de Cumaná y la procedencia. ¿De dónde eran ellos? Ah, bueno, primero eran de Picardía, de Provenza, de Valonia, había un italiano y un castellano. Y había un inglés también. Entonces eran todos sacerdotes pertenecientes a las diferentes provincias de la Orden Franciscana Observante del norte de Francia, que fueron reunidos allí por orden del capítulo general de los padres franciscanos observantes del año 1505. ¿Y los nombres? Ya te los doy. Los nombres son el padre Fray Johannes Dugar, el superior y fundador de la ciudad. Lo acompañaba el padre Remy Dufault, que era el delegado provincial para el trabajo de evangelización acá, el padre Jean Flamigny,
el padre Richard Gainey, el padre Jacob Hermichi, el padre Jekosco, el padre Juan de Guadalajara y el padre Nicolás Desiderio. ¿De Guadalajara? De Guadalajara. Guadalajara, España. Ah, ok. Guadalajara, México, todavía no existe. Todavía no existía, no por existe. Eso. Otra voz. No existe. Okay. Entonces el padre Juan de Guadalajara era el traductor porque ellos no hablaban castellano. Ya, hablaban francés y no hablaban el castellano, como ya dije. Y entonces el padre Juan de Guadalajara es que les hacía de traductor para todas las cosas. ¿Ya? Ellos hacen la fundación, ellos llegan acá el 15 de agosto de 1515, después de haber hecho un toque técnico allí en Araya, para entonces organizarse. Los franciscanos observantes se quedan aquí en la desembocadura del río Cumaná y después el capitán del barco, que es Giacomo di Castiglione, que es el que los trae, los lleva allá a los dominicos a Santa Fe, a Ceccherevice. ¿Y qué es una fundación de ciudad? ¿Qué es lo que se hace para fundarla? Tiene que venir con la orden del rey o hacerla y después notificarle. En este momento la fundación está mandada a hacer por el rey específicamente. El rey Fernando el Católico les da la orden de que órdenes religiosas funden pueblos en la Costa de las Perlas bajo mandato real. O sea, él es el que dispone y el que decide. Y Fray Pedro de Córdoba se comprometió con él de buscar órdenes religiosas que se encargaran de cumplir sus reales órdenes. ¿Tenemos una hora aproximada de esta fundación? Bueno, imagino que llegaron en la madrugada del día 15 de agosto y pasarían después acá. Por supuesto que tenían que bajar todo lo que traían, porque si nos podemos ver el equipaje que traían hasta retablos, imágenes, campanas, cálices, ¿cómo se llama? Todo para la misa, vino, hostias, los hábitos de los frailes, materiales de construcción para hacer un horno de cal, o sea, traía herramientas de cultivo, de todo traían. Y ese mismo que día, desembarcar todo eso aquí. Y ese mismo día se fueron para Santa Fe. Y ese mismo día, entonces, Giacomo di Castiglione los lleva en su barco a los dominicos a Santa Fe y allá bajan todo su equipaje. ¿Tiene los nombres de ellos? Fray Pedro de Córdoba, el otro que conocemos del grupo era Fray Tomás, Fray Tomás de Ortiz, que después queda como superior, pero quien funde Fray Pedro de Córdoba, sin Tomás quede. Es decir, después. Santa Fe. O sea, lo funda Pedro de Córdoba. En su cumpleaños pasó por debajo de la mesa. Bueno, fue fundado. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando uno celebra la fundación nacional, no es porque lo fundaron, sino porque ha vivido en el transcurso del tiempo, no desaparecido, ¿ya? Cumaná celebra 500 años porque desde 1515 en adelante la ciudad siempre ha existido, la misma ciudad. ¿Y Santa Fe? Santa Fe fue destruida en 1520 y más nunca volvió a fundarse, hasta que el capitán de esa de la Convera funda el nuevo pueblo de Santa Fe en 1671, 72 por allá, no me acuerdo exactamente ahora. Okay, pero padre, pasaron casi 200 años para que se fundara un nuevo pueblo en Santa Fe. Entonces la misión que queda, que resta, es dar esa información a las autoridades pertinentes para que el año que viene de verdad le hagamos honor a estas palabras y las bendiciones, Padre. Dios le bendiga y espero que la gente no se escandalice mucho, porque la gente le escucha información, mucha gente le parece chocante, pero bueno, hay que ir sacando poco a poco. Lo que duele no es el cambio, sino el temor. El temor. El temor al cambio. Eso es lo que duele. Sí. Entonces esperemos que algún día aquí se le dé este espacio, el respeto que merece, y que algún día se hagan aquí excavaciones arqueológicas.